Vamos con el artículo, si queréis, antes de acabar, José María, que querías comentarlo tú. Hay un artículo que ha compartido él en su Twitter, ¿no, José María? ¿Lo has compartido? Es un artículo que yo lo encontré. A ver, el artículo pertenece a War on the Rocks, la revista esta de temática militar. Pero yo lo encontré en la cuenta de un tuitero comentarista ucraniano muy bueno que recomiendo, que se llama Mykola Bieliskov, ¿vale? Que este señor no publica mucho, pero pone de vez en cuando artículos de fondo muy buenos y muy documentados, ¿no? Y, repito, es Mykola con Y, Bieliskov. A ver si lo encuentro y ahora después lo pongo, si no, en los comentarios. No, ponlo, pues busca lo que aparece, ¿eh? Es Mykola con Y, Bieliskov. Espera, Twitter. que te busco. A ver. Bueno, ves comentando si quieres. Aquí. Sí, nada, bueno. Entonces ese señor, que yo lo sigo y de vez en cuando cuelga artículos de fondo muy buenos siempre, con buenos comentarios, y luego hilos que hace él, ¿no? Es de War on the Rocks y el autor del artículo de War on the Rocks es un mayor del ejército americano, pero en activo, llamado Robert Rose, ¿vale? Sí. Y el artículo se llama, a ver si lo he traducido para que la gente tal, porque... Sí, lo he traducido yo aquí. Ucrania... Morder lo que puede masticar. Vale, lo tienes por ahí, vale, venga, sí. Morder lo que puede masticar. Ucrania comprende su contexto de desastre. Y es un artículo muy amplio. Es de estos de lectura reposada que yo mando leerlo toda una tarde, sacar notas, hacer un esquema. Y bien, están también muy justificado con, digamos, evidencias históricas y demás, ¿no? De historia militar. Entonces, este señor, que es, ya te digo, militar americano en activo, critica por qué, o sea, critica el hecho de que a Ucrania, desde Occidente, desde Estados Unidos, pero también desde aquí, desde ámbitos de Europa y tal, se le ha criticado mucho acerca de eso, de la lentitud de su avance, del fracaso de su táctica, de que no había sabido o no había querido implementar las tácticas occidentales americanas, más bien, de guerras de armas combinadas. Entonces este señor dice que no hay por qué, no hay lugar a esas críticas, que Ucrania se ha dado cuenta, y todos nos hemos dado cuenta, de que las características que impone o que han impuesto los rusos en ese frente de Zaporilla y en toda la guerra ucraniana en general hacen inaplicable la táctica, digamos, la doctrina norteamericana y OTAN de avance mediante armas combinadas, ¿no? Y que entonces que Ucrania que tiene que aferrarse a otra táctica más convencional, más suya, más, digamos, de toda la vida, que son esos avances limitados de morder y no soltar, y que son más cercanos a una guerra de desgaste, más cercanos a una guerra como la de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y bueno, bien, y luego lo va justificando con ejemplos históricos y demás, ¿no? Entonces él dice, tiene razón, que muchas guerras, casi todas, empezaron con una primera fase de movimientos. Cuando las guerras empezaban, pillaban a los dos bandos más o menos por sorpresa, había uno que llevaba la iniciativa, y si ese bando que llevaba la iniciativa sabía hacer unos movimientos rápidos y sorpresivos, podía imponerse, si no en la guerra entera, por lo menos en una campaña. Y eso consiguieron los alemanes en Polonia, consiguieron los alemanes en el frente occidental, sobre Francia, Bélgica y Holanda, y consiguieron los alemanes también en las primeras fases de Barbarroja en 1941. Pero cuando la guerra se prolonga y tú al enemigo le das tiempo a consolidarse, a movilizar al país entero en pie de guerra, a que sus líneas defensivas tomen forma y sean realmente densas y profundas, esa táctica de guerra de movimientos o de guerra relámpago, sea o no sea con el uso de armas combinadas, ya no suele dar resultado. Y aquí Rusia tuvo un año entero casi para fortificarse en el sur, para sembrar minas, millones y millones y millones de minas, que ya, sencillamente, todos esos millones de minas ya impiden casi cualquier tipo de maniobra. Esa maniobra que la doctrina esta de Estados Unidos y de la OTAN preconiza. Pero claro, es que ahí, José María, hay una cosa que se cuestiona un poco la doctrina estadounidense. Por eso hay que agradecer todos estos medios también, igual que los criticamos cuando hacen una cosa bien en Estados Unidos, también hay que decirla, que esto no pasa en ningún otro país prácticamente, ni en Rusia, ni en China, ni mucho menos. Y es que están pero están poniendo, digamos, en membrete toda la doctrina estadounidense hasta la actualidad. Sí. No, y este señor es americano, es militar, y pide a los propios, digamos, estamentos militares americanos, les pide autocrítica y humildad, y que respeten la forma que tiene de hacer, que respeten la forma en la que Ucrania está haciendo la guerra, que no puede ser otra más que la que está haciendo ahora, y que Ucrania
ni Ucrania ni nadie podría en estos momentos implementar con éxito la doctrina esta americana de armas combinadas. Pero yo creo que Ucrania, menos que nadie, porque vamos a ver, ni siquiera Estados Unidos, te lo voy a decir así, porque él dice, yo he participado como supervisor en maniobras que hacemos cada 18 meses en, no sé qué campo de maniobras tienen allí, bueno, en estos estados del medio oeste y tal, ¿no? Y dice, es la única vez, nosotros movemos unidades a nivel brigada división una vez cada 18 meses. El resto del año no lo hacemos. La última vez que movimos unidades a ese nivel fue en la guerra del Golfo de 2003. Y incluso en esas maniobras yo he detectado errores y fallos en nuestras brigadas iguales a los que se critica que tiene Ucrania ahora. Errores de coordinación, errores de despliegue, errores de desempeño. Entonces, sí, mira, hay un comentario antes de que avance José María, lo quiero leer para que la gente se quede. Dice, los comentaristas sobre la guerra de Ucrania han tratado de colocar la organización, la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte y particularmente el entrenamiento estadounidense como el centro del éxito de Ucrania. Sí. Proporciona una historia reconfortante para la superioridad militar estadounidense, pero si bien el entrenamiento en sistemas de armas y simulacros de batalla sin duda ha demostrado ser valioso, no está claro qué ideas que han ofrecido, que estas ideas que se han ofrecido desde Estados Unidos a Ucrania ostras, que no lo sé traducir ahora, para que puedan aplicarse, digamos, a la situación ucraniana, la lucha que hay actualmente. No sé si me habéis entendido. Toda esta doctrina, todo este entrenamiento norteamericano, hay muchas dudas de que se pueda aplicar a esta guerra. Sí. Mira, yo si quieres te leo también otro pasaje, que lo tengo traducido. Dice, como resultado, ahora mismo el ejército ucraniano está aplicando un enfoque de desgaste apropiado para el contexto de esta lucha. Fuentes del gobierno estadounidenses que en su día hablaron anónimamente con los medios de comunicación no han apreciado la importancia de la situación actual de Ucrania. Han criticado al ejército ucraniano por no realizar una maniobra de armas combinadas. Una narrativa es que alguna forma de entrenamiento estadounidense con un poco más de sincronización y apoyo podría atravesar los campos minados y expulsar el ejército ruso de sus trincheras. Pero los observadores externos de este conflicto deberían tener humildad, especialmente cuando promueven el entrenamiento liderado por Estados Unidos como una panacea para cualquier problema militar. El contexto importa en la guerra y el ejército estadounidense actualmente no se entrena para prevalecer en el contexto en el que está luchando Ucrania. ¿Vale? Tiene otro entrenamiento. El ejército estadounidense entrena la maniobra de armas combinadas como supuestamente la salsa secreta de su destreza, pero la maniobra de armas combinadas es un cliché reconfortante, pero nada más. O sea que están en eso, pero yo vuelvo a decirte, quisiera yo ver a un ejército americano ahora mismo metido ahí en medio de la caldera esta de Verbove y de Novoprokivka, por donde salían, Ojo. Sí, mira, hay otro comentario, José María, muy interesante que dice, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque se habla mucho de los F-16 y del poder aéreo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se enfoca en la lucha profunda a nivel de cuerpo contra objetivos de alta rentabilidad. Algunos comentaristas piensan que el poder aéreo estadounidense despejaría a los enemigos de sus trincheras, pero la Fuerza Aérea se ha alejado del apoyo aéreo cercano y no se emplea para tales tareas durante los ejercicios de combate. Además, el ejército está centralizando la artillería en divisiones para concentrarse en una lucha profunda, por lo que no está claro cómo Estados Unidos proporcionaría fuegos masivos, sostenidos y receptivos durante un ataque a un sistema de trincheras a gran escala para lograr un gran avance. Es importante este punto, José María, porque desmiente un poco el mito ese de que la Fuerza Aérea lo soluciona todo. No, yo creo que los americanos, si se vieran envueltos en esta situación que está Ucrania ahora, iban a tener que improvisar y dejar aparte su propio manual y su propia doctrina y salir por algún sitio nuevo. Porque sí. Pero realmente, ¿qué le queda a la Fuerza Aérea de apoyo cercano a tierra? El A-10, que están pensando en jubilarlo. Realmente, y que tan buen servicio ha dado en Afganistán. O sea, hará un servicio brutal. Era el Ángel. Pero bueno, es que los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial siempre han tenido aviones de apoyo a tierra. Yo me acuerdo de los famosos Sandy en Vietnam, míticos. Los Skyrider, ¿no? Los Skyrider. Pues a mí no me parece tan descabellado. De hecho,
hubo algún momento en el que volvieron a plantear hasta ponerlos otra vez en funcionamiento. Y los OV-10 Bronco, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea los volvió a poner en servicio. O sea... Sí, pero Chechu, se está hablando precisamente que la Fuerza Aérea estadounidense está renunciando voluntariamente al apoyo aéreo cercano. O sea, ese tipo de misiones, en teoría, las va a tener que desarrollar el ejército. No sé si con drones o con misiles, pero que la Fuerza Aérea no quiere proporcionar, no quiere gastar fondos en apoyo aéreo cercano a las tropas. Sí, están deseando acabar con el A-10. Llevan por eso, años desde hace ya años. Sí, Mira, es un poco la polémica que hay en Estados Unidos con este tema. Este señor, este militar americano, critica que, y yo lo dije en su día, que a Ucrania le estaban presionando demasiado. A Ucrania le metieron prisa para que empezara la ofensiva. Le metieron prisa. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ya lo sé, pero se hizo. Dale los medios. Dale los medios. Ya lo sé, pero escucha, ¿tú no te acuerdas por allá por abril, mayo, que había como una presión? ¿Qué pasa? No empiezan, ¿para cuándo lo van a dejar? Ya tienen que empezar. Y empezaron demasiado pronto. O sea, empezaron en junio cuando todavía estaba el pastel muy crudo. Ahora han avanzado mucho, no en el terreno, pero sí han avanzado en la destrucción de la artillería rusa, de la logística, de los puestos de mando, de la destrucción de la retaguardia profunda, de levantar minas y de todo lo demás. Pero en aquel momento, cuando Ucrania empezó, el día 4 o 6 de junio, la situación está muy verde todavía. Yo creo que se anticiparon. Mira, y dice aquí, el ejército ucraniano está llevando a cabo su contraofensiva aplicando el enfoque de desastre apropiado. Ucrania se enfrenta a un enemigo que ha creado una defensa continua y en profundidad. Rusia ha pasado meses esparciendo campos minados, cavando trincheras y colocando obstáculos. El ejército ruso puede concentrar la artillería contra cualquier fuerza que intente penetrar los campos minados y tiene reservas preparadas para contraatacar cualquier avance. Punto. Es posible que Ucrania haya sido presionada demasiado por asesores occidentales demasiado optimistas para que apostara por un avance mecanizado de la defensa rusa al comienzo de su contraofensiva. Durante los primeros días, el ejército ucraniano intentó este avance y perdió un número notable de material occidental, que fue cuando se perdieron los Leopard y los portátiles aquellos. Pero es verdad que a Ucrania le metieron prisa. Desde el famoso 20%. ¿Os acordáis? Que sacaron, creo que fue el Washington Post. Que bueno, que no era un 20% real, porque se podía recuperar a lo mejor el 10% de lo que se estaba hablando, pero bueno, que se metió prisa y se intentó vender como que como que era un gran desastre. Pero es que luego yo lo veo así. Prisa, luego te dan caña diciendo que has metido la pata, ¿sabes? Y los mismos que te meten prisa luego te dicen que estás teniendo demasiadas bajas, pero luego también, al mismo tiempo que te dicen que estás teniendo demasiadas bajas, al día siguiente te critican porque dicen que no estás empeñando suficientes fuerzas y que te estás guardando brigadas en reserva y que la estrategia es demasiado conservadora y que tienes que darlo de pecho y que tienes que poner toda la carne en el asador. Eso también se lo ha dicho Ucrania, pero en la misma frase casi. Yo lo he llegado a oír. Pero es que vamos a ver, el ejército norteamericano tiene unas fuerzas muy superiores a las ucranianas y podría permitirse ese nivel de bajas. Ucrania no tiene ese nivel de material ni de hombres ahora mismo. Claro. Por lo cual, yo creo que en la primera fase de la guerra, o sea, de la contraofensiva, fue, y lo voy a decir así, claro, para demostrar a los norteamericanos, esto no se puede hacer. Claro. Ahora, ¿lo habéis visto? Pues ahora dejadnos hacer lo que queremos. No se puede hacer con vuestro libro, con vuestro método. Solamente, y encima no se puede hacer, no podemos, digamos, cocinar el plato que vosotros queréis con vuestra receta si encima no me das ni las cantidades ni los ingredientes propios de la receta. O sea, si el plato lleva 14 ingredientes y tú me das solamente 8, faltan 6 ingredientes que son los ingredientes clave. Y si hay que echar tantos gramos o tantos kilos de este producto y tú me das solamente la mitad, pues ¿cómo va a salir bien el plato? ¿Va a salir otra cosa? Vamos a ver, como en el artículo, porque me lo he leído también, me lo he empollado, porque como buen profe sabía que ibas a hacer examen. Así que me lo he leído. Y yo siempre, y tú lo sabes, te lo he repetido, esto es CURS, y lo voy a decir, CURS 2.0. O sea, no ha habido una línea defensiva igual desde CURS. Por lo cual, no puedes pedir una Blitzkrieg sin aviación y sin los medios que había. Igualmente, aunque hubiera sido en los medios, no se puede hacer una Blitzkrieg aquí. Por lo cual, esto es la única forma, con los medios que tiene Ucrania, de hacerlo. Y no es un error,
no es lento, es lo único y lo que debe hacer ahora mismo. Y yo creo que está saliendo rentable. Y está siendo bien, y está siendo bien. Tú hace un año, o todos, lo que estaba aquí, pregunta a todos, ¿ibais a pensar que iba a tener superioridad de bocas de fuego en el frente, en algunas partes, sobre Rusia? ¿Alguien lo pensaba? ¿Alguien lo pensaba? Yo no sé si ahora mismo Ucrania tiene superioridad numérica de bocas de fuego. Lo que sí tiene es una superioridad en potencia de fuego en cuanto a precisión y en algunos sectores sí, en algunos sectores ha llegado a tenerla. De hecho, en los peores momentos de Bakhmut tuvieron 1-1. Sí. Pero cuidado, el 1-1 no es lo mismo el 1 ruso que el 1 ucraniano. Claro. Porque mira lo que tiene Ucrania. Te estoy hablando del 777, te estoy hablando del HIMARS, te estoy hablando de los FH-70, te estoy hablando de los M109, de los M109A6 Paladin. O sea, cuidado lo que estamos hablando ahora mismo. Y de los alemanes, que son los Panzerhaubitze. Sí, que aunque no les funcione, que remarca mucho siempre nuestro amigo David Díaz, que no le funciona el cargador automático, no pasa nada porque el artillero haga brazo. Para arriba y lo empuja ahí fuera, claro. No hay ningún problema.